Buenos días, mi nombre es Luciana Daga, mi compañera es Macarena Otobre, somos residentes de segundo año del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y nuestro Ateneo se titula Nuevas urgencias en pediatría y surge a partir de un caso que tuvimos en nuestro hospital. El día 13 de octubre del 2020 se presenta en la guardia una paciente de 10 años, oriunda de Hurlingham y previamente sana, que refería fiebre de 6 días de evolución con 3 registros por día y una máxima de 40, más los siguientes signos y síntomas: conjuntivitis no purulenta bilateral, rash morbiliforme en tronco y abdomen, lengua frambuesada, edema y enrojecimiento de manos y diarrea con dolor abdominal. Había consultado previamente en otros centros, pero sin éxito. Frente a este cuadro clínico se plantean dos posibles diagnósticos: enfermedad de Kawasaki y síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID-19. Vamos a comenzar describiendo brevemente la enfermedad de Kawasaki. Esta entidad es una vasculitis sistémica aguda y autolimitada que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre. Se presenta principalmente en niños menores de 5 años y es más prevalente en países del este asiático. Es la causa más común de enfermedad cardíaca adquirida en países desarrollados y la segunda causa de vasculitis en la infancia. El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki se vale de criterios. Debe estar presente una fiebre persistente de al menos 5 días y al menos 4 de las siguientes características principales: cambios en las extremidades, que en la etapa aguda pueden manifestarse como eritema o edemas de manos y pies, y en la etapa de convalecencia puede haber descamación de la punta de los dedos. También rash o exantema poliforme, morbiliforme o escarlatiniforme, inyección conjuntival, que esta es bilateral y no exudativa, y cambios en labios y en cavidad oral. Estos pueden ser fisura de labios, lengua frambuesada o eritema de labios. También linfadenopatía cervical, que debe ser mayor a 1,5 centímetros y generalmente es unilateral. A su vez existen criterios asociados que ayudan al diagnóstico. Estos son alteraciones cardiológicas, que son importantes de buscar debido a su gravedad y a que son muy frecuentes. También pueden haber alteraciones gastrointestinales, hematológicas, piuria estéril, erupción perineal y descamación, alteraciones respiratorias, articulares y compromiso neurológico. En cuanto al laboratorio, los hallazgos más frecuentes son leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda, anemia normocítica normocrómica, trombocitosis generalmente con valores superiores a 450.000, aumento de marcadores de inflamación como PCR y eritrosedimentación. También puede verse aumento de transaminasas gamma-GT y ferritina e hipoalbuminemia. Si recordamos, estos son los signos y síntomas que presentaba la paciente. Tenía fiebre de 6 días de evolución y además 4 de los criterios antes mencionados para enfermedad de Kawasaki: edema y enrojecimiento en manos, rash morbiliforme, conjuntivitis y lengua frambuesada. Por lo tanto, basándonos en la clínica, no es posible excluir el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Habiendo presentado la enfermedad de Kawasaki, procederemos ahora a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID-19. Como todos ya sabemos, COVID-19 es la enfermedad causada por la infección por el virus del SARS-CoV-2. Este es un virus que pertenece a la familia de los beta-coronavirus. Fue aislado por primera vez en Wuhan, China, en diciembre del 2019 y presenta una alta tasa de transmisión persona a persona. Si bien los síntomas en pediatría son los mismos que en adultos, el 90% de los casos suele ser asintomático o presentar solo síntomas leves. Los síntomas más frecuentes son tos, dolor de garganta y diarrea. Si bien los niños no se ven tan afectados como los adultos por COVID-19, sí son capaces de desarrollar enfermedad grave y sobre todo lo son los que poseen enfermedades subyacentes. Entre estas enfermedades subyacentes se cuentan la obesidad, trastornos genéticos o neurológicos graves, trastornos metabólicos hereditarios, anemia falciforme, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades pulmonares crónicas o inmunosupresión de cualquier origen. Entre el 15 de marzo del 2020 y el 4 de febrero del 2021, en nuestro hospital se reportaron 4.404 casos sospechosos de COVID-19. 455 de estos casos, que corresponden a un 15%, fueron casos confirmados y 35 de ellos, es decir, un 7,7%, fueron casos graves. De estos 35 casos graves, 11 requirieron cuidados intensivos,
4 recibieron plasma de convaleciente y 1 falleció. Este último caso se trataba de un paciente de 16 años con enfermedad renal crónica previamente diagnosticada. El 7 de abril del 2020 se reporta en Estados Unidos el caso de un niño COVID-19 positivo con enfermedad de Kawasaki. A su vez, el 27 de abril del 2020, autoridades del Reino Unido reportan una serie de casos de pacientes pediátricos con signos de shock e hiperinflamación. Poco tiempo después, países europeos como Italia y Francia empiezan a notar un aumento en casos de síndrome de shock tóxico con características similares a las presentes en enfermedad de Kawasaki en niños COVID positivos. A esta nueva entidad emergente, el Colegio Real de Pediatría del Reino Unido le dio el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado a COVID-19, que lo representó con las siglas de PIMS-TS o simplemente PIMS. A su vez, el CDC y la Organización Mundial de la Salud lo reconocen con el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y le dan las siglas de MIS-C en inglés o en español SIM-C. A lo largo del Ateneo vamos a referirnos a esta enfermedad con las siglas de PIMS, ya que es el nombre más difundido en nuestro medio. Entonces, ¿qué es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID? Es una entidad postinfecciosa inmunomediada que se produce en pacientes pediátricos, aunque recientemente se han comenzado a describir casos aislados en adultos, y se produce 4 a 6 semanas postinfección aguda por COVID-19. Comparte características con otras patologías como enfermedad de Kawasaki, síndrome de shock tóxico y síndrome de activación macrofágica, y puede presentarse como un cuadro leve o evolucionar a formas más graves que requieran cuidados intensivos. En cuanto a la epidemiología de esta nueva entidad, no existen reportes a nivel global, pero a la fecha del 8 de febrero del 2021, Estados Unidos reportó 2.060 casos. Estos casos tenían una media de 9 años. El 69% fue en latinos, hispanos o pacientes de raza negra, y en el 99% de los casos se confirmó que eran por COVID positivo por PCR o serología. En el caso de Francia, al 7 de febrero del 2021 se reportaron 387 casos. En este país la media fue de 7 años, el 74% fue COVID positivo por PCR o serología y a su vez reportaron una incidencia de 22,4 casos por millón de habitantes en menores de 18 años. En el caso de nuestro país, el reporte más actualizado, que era la fecha del 11 de septiembre del 2020, reportaba 32 casos con una media también de 7 años y el 100% de los casos confirmados COVID positivo por PCR o serología. Nuestro hospital, desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha del 5 de febrero del 2021, reporta 23 casos. Teniendo en cuenta estos datos, podemos decir que si bien esta entidad tiene una prevalencia baja, es importante detectarla, como vamos a ver, debido a su gravedad. En esta tabla vemos la definición de caso de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Esta es la que se sigue en nuestro país y por lo tanto en nuestro hospital. Y también vemos las definiciones de la CDC y del Colegio Real de Pediatría del Reino Unido. En los 3 casos, la definición incluye a niños o adolescentes que se presentan con fiebre alta y persistente. Además, deben presentar evidencia de alteraciones de 2 o más órganos o sistemas. En los 3 casos se incluyen a pacientes que cumplan con los criterios de enfermedad de Kawasaki en forma parcial o completa. Además, los pacientes deben presentar signos de inflamación que se evidencian en el laboratorio por aumento de marcadores como eritrosedimentación, PCR, procalcitonina, fibrinógeno, dímero D, LDH e interleuquina 6. En ausencia de otra etiología que justifique el cuadro clínico, esto podría ser una sepsis, un síndrome de shock tóxico o una miocarditis, y debe haber evidencia de COVID-19 por PCR, serología o por contacto con un caso confirmado. A pesar de tener elementos en común, las 3 definiciones también tienen diferencias sustanciales y esto podría llevar a un sobrediagnóstico o subdiagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, las manifestaciones clínicas están más detalladas en la definición de la OMS, mientras que las pruebas de laboratorio son más numerosas en la definición de la CDC. A su vez, debido a que estos criterios hacen referencia solo a los casos más graves, también existe la posibilidad de que se esté realizando una subestimación de los casos al no incluir las formas más leves. En cuanto a la evaluación del paciente, lo que se realiza en primera instancia es un examen clínico donde pueden observarse 2 tipos de presentación de la enfermedad. Un fenotipo de enfermedad Kawasaki-like, donde cumple parcial o completamente con los criterios que mencionamos anteriormente, y un fenotipo de presentación no específica.
Esta última se presenta siempre con fiebre más alguna de las siguientes alteraciones: compromiso abdominal, compromiso cardiológico, hipotensión, shock o falla orgánica, clínica y laboratorio de síndrome de activación macrofágica, compromiso del sistema nervioso central o respiratorio o una combinación de las anteriores. En una revisión sistemática realizada por Esposito y colaboradores de 440 pacientes con PIMS entre 7 y 10 años, se observó que los síntomas más frecuentes fueron los gastrointestinales. Estos estaban presentes en un 87% de los casos e incluían diarrea, vómitos y dolor abdominal. Por lo tanto, es importante en estos casos un diagnóstico diferencial con apendicitis. En segundo lugar de frecuencia se encuentran las alteraciones dermatológicas y mucocutáneas, como rash y conjuntivitis, seguido por las alteraciones cardiovasculares. Menos frecuentes fueron las alteraciones respiratorias, como infecciones del tracto respiratorio superior, neumonía y síndrome de distrés respiratorio agudo, que se vieron en el 47% de los casos. El 22% de los casos presentó signos y síntomas neurológicos, como dolor de cabeza y disfagia, y solo un 3% presentó insuficiencia renal aguda. La evaluación inicial de estos pacientes incluye en primer lugar un laboratorio de virología donde se estudia el virus del SARS-CoV-2 en aspirado nasofaringeo o hisopado nasofaringeo de acuerdo a la edad del paciente. También se realiza serología tanto para IgG como para IgM del SARS-CoV-2 y se estudian otros virus respiratorios de acuerdo a la epidemiología estacional. Se realiza una evaluación hematológica con hemograma con fórmula y recuento de plaquetas. En este caso lo que esperamos ver es una linfopenia y una disminución en el recuento de las plaquetas. Se realiza un coagulograma básico con dosaje de fibrinógeno. El fibrinógeno esperamos verlo normal o aumentado debido a la inflamación, aunque también hay casos en los que puede estar disminuido. Y un laboratorio de química donde las alteraciones que podemos encontrar son hiponatremia, aumento de creatinina e hipoalbuminemia, sobre todo en aquellos pacientes que se presentan con afectación renal. Es importante el dosaje de marcadores de inflamación que vamos a esperar verlos aumentados como LDH, proteína C reactiva, ferritina, procalcitonina, dímero D y eritrosedimentación. Se evalúa también el estado ácido-base del paciente. Se realizan cultivos microbiológicos. Los hemocultivos son importantes para descartar una sepsis y a su vez se pueden hacer otros cultivos de acuerdo a la sospecha del foco clínico, y se hace una evaluación cardiológica por imágenes, realizando ecocardiograma, radiografía de tórax, ecografías, etc. Si alguno de los parámetros de laboratorio que evalúan inflamación se ven elevados, se debe ampliar la evaluación inicial para incluir marcadores de compromiso cardíaco como troponina, CPKMB y NT-proBNP. En el caso de la troponina se recomienda medir periódicamente en intervalos de 12 a 24 horas, y en el caso del NT-proBNP, debido a que posee una gran variabilidad biológica intraindividual, no se recomienda medir periódicamente. También deben realizarse estudios inmunológicos con dosaje de inmunoglobulinas y estudio de poblaciones linfocitarias. Esto debe realizarse al ingreso o previo pasaje de gamaglobulinas o plasma de convalecientes, y también se pueden realizar otros estudios serológicos como hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, Epstein-Barr y parvovirus. Bueno, ahora los dejo con mi compañera que va a continuar con el caso clínico. Si recordamos, teníamos una paciente de 10 años de edad con un cuadro agudo, el cual por sus características clínicas se plantea un diagnóstico diferencial entre enfermedad de Kawasaki y PIMS. A nuestra paciente se le solicita un laboratorio completo, hemocultivos, PCR para SARS-CoV-2 y serologías virales, y un ecocardiograma y radiografía de tórax. Por mal estado general e inestabilidad hemodinámica, se decide su ingreso a la unidad de terapia intensiva pediátrica o UTIP. En el laboratorio se evidencia una leucocitosis con linfopenia, una anemia normocítica normocrómica, ya que, si bien no se muestran, tanto el BCM como el HCM se encontraban dentro de los márgenes normales. La paciente también presentaba plaquetopenia. En cuanto a los marcadores de inflamación, podemos ver que tanto la ferritina como la PCR y la procalcitonina se encontraban aumentadas. Por último, en lo que respecta a los marcadores de daño cardíaco, tanto la troponina como la CKMB y el proBNP están aumentados. Es importante destacar el gran aumento del proBNP respecto a su valor de corte, que es de 300 picogramos mililitros. La paciente presentó un ecocardiograma compatible con shock cardiogénico, un aumento de troponina y CKMB, indicadores de daño miocárdico, PCR negativa para SARS-CoV-2
y serologías para hepatitis B, C y HIV negativas. En cuanto al estado serológico frente al SARS-CoV-2, presentó una IgM negativa con una IgG positiva. En base a estos resultados, se arriba el diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID-19. A continuación vamos a detallar lo que se sabe hasta el momento de la patogenia de esta enfermedad. La evolución de la infección por SARS-CoV-2 puede dividirse en 3 etapas. El estadio 1 o fase inicial, donde el virus puede ser o no detectable. Se produce una afectación de los epitelios de las vías respiratorias altas y bajas y se manifiesta con síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre, ageusia y diarrea. Algunos individuos no presentan síntomas, mientras que otros pueden presentar solamente alguno de ellos, con distinta intensidad. El 55% de los pacientes pediátricos presentan únicamente síntomas de esta etapa. El estadio 2, o fase inflamatoria con repercusión respiratoria, se manifiesta con disnea progresiva causada por una neumonía bilateral debido a un aumento de exudado, edema y daño alveolar, secundarios a una reacción inmunoinflamatoria local exagerada. Dentro del estadio 2A se encuentran aquellos pacientes que desarrollan neumonía sin requerimiento de oxígeno, que incluye al 40% de los niños con COVID, y dentro del 2B son aquellos pacientes que desarrollan neumonía con hipoxemia, y representa el 5% de la población pediátrica con COVID-19. El 1% de los pacientes pediátricos pertenecientes a la fase 2B va a evolucionar a la fase 3, en donde se puede presentar síndrome de distrés respiratorio, shock, síndrome de activación macrofágica, falla cardíaca, y el pico máximo de la inflamación está representado por la tormenta de citoquinas. El mecanismo celular por el cual se desencadena esta tormenta de citoquinas comienza con el ingreso del virus a la célula a través de la unión de la proteína viral S al receptor celular de la enzima convertidora de angiotensina 2, mediado por la proteína viral TMP-RSS. Una vez en la célula, se replica dando entre 10.000 y 100.000 copias. El ARN viral funciona como patrones de reconocimiento de patógenos, o PAMs, y mediante la interacción con receptores de reconocimiento de patrones, o PRPs, llevan a la activación de diversos factores de transcripción que inducen la expresión de interferón de tipo 1 y otras citoquinas proinflamatorias. A su vez, se produce la activación de macrófagos, células T y natural killer, lo cual genera inflamación con liberación de citoquinas y quimiosinas. Por último, va a actuar sobre la vía del NF-κ-beta, aumentando la liberación de interleuquina 1-beta, TNF-alfa e interleuquina 6, y sobre el inflamasoma, aumentando la liberación de interleuquina 18 e interleuquina 1, que aumenta aún más la liberación de interleuquina 6. La falla en el clearance viral, dado por el estado de inmunosupresión y la alta carga viral, puede llevar a la persistencia antigénica, originando una persistencia de células inflamatorias y una exacerbada liberación de citoquinas, conocida como tormenta de citoquinas. Por lo tanto, la patogenia de PIMS está asociada a un desequilibrio de la respuesta inmunitaria. Si bien la evidencia del tratamiento actualmente está limitada al reporte de casos, consensos o guías de expertos y todavía no se puede establecer una opinión sobre la efectividad y seguridad del mismo, a continuación detallaremos el tratamiento llevado a cabo hoy en día en nuestro hospital. Este es el resultado de un manejo interdisciplinario que involucra a terapistas, reumatólogos, hematólogos e inmunólogos, los cuales evalúan cada caso. Como primera línea de tratamiento se suele dar gamma-globulina intravenosa y o corticoides. No hay estudios que comparen la eficacia de la gamma-globulina versus los corticoides, y si es mejor aplicarlos en conjunto o solos. Se debe evaluar la función cardiológica durante el pasaje de la gamma-globulina y monitorear los efectos adversos. La aspirina se utiliza en pacientes con fenotipo Kawasaki-like, en la cual se da en principio a dosis antiinflamatoria y luego, cuando se observa disminución de los reactantes de fase aguda y el paciente se encuentra febril, se reduce a dosis antiagregante. En los casos de trombocitosis o aneurismas coronarios, se da a dosis antiagregante hasta la mejoría clínica. Como antitrombótico, en nuestro hospital se utiliza aspirina de bajo peso molecular en pacientes con factores de riesgo de trombosis, como ser el dímero D mayor o igual a 6 veces su valor normal, trombosis, inmovilización, aneurismas, disfunción severa del ventrículo izquierdo, antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica o antecedentes personales de patología isquémica arterial.
En caso de cuadro refractario a las medidas convencionales, se puede conectar al paciente a oxigenación por membrana extracorpórea. Se debe tener en cuenta que se utilizará solo en caso de shock persistente, frente a una situación que se prevé reversible, en pacientes que no presenten contraindicaciones para ECMO. Por último, se pueden usar agentes biológicos, como anakinra y tocilizumab, cuya acción detallaremos en la siguiente diapositiva. Anakinra inhibe la interleuquina 1 alfa y la interleuquina 1 beta por inhibición competitiva de la unión a su receptor. Cabe recordar que la interleuquina 1 es proinflamatoria e inhibe la activación de prostaglandina E2, colagenasa y la liberación de óxido nítrico. El tocilizumab se une específicamente a los receptores de interleuquina 6, tanto solubles como de membrana. La interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria, producida por las células B, células T, linfocitos, monocitos y fibroblastos. Por último, queremos comentar que se está estudiando la utilidad del infliximab en el tratamiento de PIMS. Si bien todavía la experiencia es limitada, el infliximab inhibe al TNF-alfa por fijación. De este modo, inhibe su unión a los receptores, disminuyendo la liberación de interleuquina 1 e interleuquina 6. Y así regula la respuesta inmunitaria. Los pacientes con PIMS, como se dijo anteriormente, tienen riesgo de desarrollar compromiso multisistémico, por lo que hay que estar atento al desarrollo de síndrome de activación macrofágica, miocarditis o disfunción renal. Por otro lado, los factores del mal pronóstico asociados a mayor severidad de esta patología son la edad y la ferritina por encima de 3 veces el valor de corte. La miocarditis se desencadena rápidamente, por lo cual debe ser identificada a tiempo. El seguimiento a 6 semanas post-tratamiento muestra una recuperación de la función del ventrículo izquierdo en la mayoría de los pacientes. Si bien este es un cuadro agudo que evoluciona rápidamente, la mortalidad es baja. Por ejemplo, en la corte de pacientes de Estados Unidos, la mortalidad es menor al 2%. Volviendo al caso clínico, el día 13 del 10, la paciente se encuentra en la unidad de terapia intensiva pediátrica conectada a asistencia respiratoria mecánica. Se comienza el tratamiento con la primera dosis de gamma-globulina intravenosa y metilprednisona. A su vez, se da ácido acetilsalicílico en dosis antiinflamatoria y heparina de bajo peso molecular de manera profiláctica, ya que la paciente presenta un cuadro de PIMS asociado a insuficiencia cardíaca. El día 14 del 10 se continúa con el mismo tratamiento que el iniciado el día 13 del 10. El día 15 se decide la extubación y el pasaje a ventilación no invasiva. Se finaliza el tratamiento con gamma-globulina intravenosa y corticoides y se decide disminuir la dosis de ácido acetilsalicílico de antiinflamatoria a antiagregante. Y se continúa el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. El día 21 del 10, por mejoría clínica de la paciente, se decide su pase a sala. El 23 del 10 se observa un aumento en los valores de ferritina sin mejoría cardíaca, lo que se interpreta como una falla de tratamiento y se decide rotar a dexametasona y tocilizumab. El 6 del 11, por buena evolución clínica con normalización de los parámetros del laboratorio y el ecocardiograma, se decide el egreso hospitalario. En los gráficos que se presentan a continuación, veremos la evolución de los marcadores cardíacos y de inflamación de nuestra paciente durante el curso de la enfermedad. La procalcitonina es la primera en normalizar. Un comportamiento similar presentan la PCR y la eritrosedimentación. Por dicho motivo, no mostramos los gráficos en la diapositiva. También observamos el descenso en los valores de CKMB y troponina. No obstante, podemos ver que la disminución de CKMB se produce antes de la mejoría cardiológica de la paciente, mientras que los valores de troponina siguen siendo superiores al punto de corte al 23 del 10, que es cuando se decide rotar de tratamiento por falla en el mismo. Al no existir valores de corte del dímero D en pediatría, se sugiere estudiar su evolución en el tiempo. En el gráfico se puede ver una tendencia al descenso que se correlaciona con la mejoría clínica de la paciente. En cuanto a la ferritina, podemos observar un pico en el día 23 del 10, que se corresponde con la falla en el tratamiento. Luego del pasaje a tocilizumab, los valores de ferritina comienzan a disminuir hasta normalizar. Por último, vemos también un descenso progresivo en el ProBNP, el cual, si recuerdan, se encontraba notablemente aumentado al momento del diagnóstico. Es importante destacar que en los controles posteriores al alta, la paciente no presentó alteración de ninguno de los parámetros del laboratorio.
Para finalizar, si bien no fue el caso de nuestra paciente, queremos destacar otras patologías que pueden confundirse por su sintomatología con PIMS y es importante tenerlas en cuenta al momento del diagnóstico. Una de estas patologías es el síndrome de activación macrofágica, el cual es un síndrome hiperinflamatorio e hiperferritinémico cuya clínica característica incluye fiebre persistente, citopenias progresivas que pueden observarse bicitopenias o pancitopenias y siempre se incluye a la plaquetopenia, y falla multiorgánica. Esto se debe a una activación inmune descontrolada asociado a una producción excesiva de citoquinas. En cuanto al laboratorio, es frecuente encontrar hipertrigliceridemia, hiperferritinemia, se pueden observar valores mayores a los 5.000 nanogramos mililitros, e hipofibrinogenemia. Esto último es poco frecuente hallarlo en pacientes con PIMS, ya que en ellos los valores de fibrinógeno suelen ser normales o aumentados. La fiebre reumática es una consecuencia inmunomediada de la infección repetida por estreptococos de grupo A o gas, la cual puede originar endocarditis, artritis, corea y lesiones en piel. La respuesta inmune activada por gas lleva a la producción de anticuerpos que tienen reacción cruzadas con epitopes antigénicos del huésped. Este proceso se denomina mimetismo molecular. En él, los anticuerpos contra la N-acetilglucosamina de la pared celular del estreptococo muestran reacción cruzada con la laminina, que es una proteína presente en la matriz celular que rodea el corazón y las válvulas. Se cree que en PIMS podría ocurrir un mecanismo similar a este. Por otro lado, la posibilidad de sufrir fiebre reumática está asociada a mutaciones, sobre todo en el HLA-DR7. También se está investigando si en PIMS existen mutaciones que están relacionadas con una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. Por último, el tratamiento de primera línea para la fiebre reumática es esteroides. Y si recordamos, en PIMS, también como primera línea, se suele utilizar los esteroides. Para finalizar, el síndrome del shock tóxico es un cuadro sistémico y agudo mediado por toxinas. Está caracterizado por shock y falla multiorgánica. Es la forma más severa de un espectro de condiciones causada por la producción de toxinas de Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Las toxinas generan una activación excesiva y no convencional de las células T, produciendo una activación de la respuesta inmune y liberación de citoquinas, denominada tormenta de citoquinas. Esta patología comparte con PIMS la fiebre, la hiperinflamación y la tormenta de citoquinas. Schenk y colaboradores encontraron una región de 20 aminoácidos de la proteína AS que tiene alta afinidad por el TCR, lo cual es muy similar en estructura y secuencia a los superantígenos bacterianos. Esta secuencia, no presente en otros coronavirus, puede explicar tanto el desarrollo de PIMS como la tormenta de citoquinas que se produce en pacientes adultos y pediátricos. Al igual que en la fiebre reumática, el síndrome de shock tóxico está asociado a la predisposición genética. Algunos HLA son más propensos a la unión de superantígenos. El tratamiento de esta patología consiste en globulina intravenosa y corticoides. A continuación, vamos a resumir las principales diferencias entre PIMS y las entidades previamente descritas. Para repasar, sabemos que PIMS se presenta en niños y adolescentes. Las linfadenopatías son poco frecuentes. Muy frecuentemente se asocia a inestabilidad hemodinámica y suele presentarse disfunción cardíaca al momento del inicio de los síntomas. Los hallazgos de laboratorio suelen ser aumento de marcadores inflamatorios y linfopenia. Las principales diferencias que presenta con la enfermedad de Kawasaki es la edad, ya que esta última se da principalmente en menores de 5 años. También, en la enfermedad de Kawasaki, la linfadenopatía es muy frecuente, mientras que la inestabilidad hemodinámica no suele estar presente. En cuanto a las alteraciones cardíacas, lo más frecuente de encontrar son las dilataciones y aneurismas coronarios. El laboratorio característico muestra leucocitosis con neutrofilia. En cuanto al síndrome de activación macrofágica, las principales diferencias se ven en la baja frecuencia de las alteraciones cardíacas y en el laboratorio, el cual suele presentar citopenias, hipertrigliceridemia, aumento de ferritina y disminución de fibrinógeno. Las principales diferencias con síndrome de shock tóxico se observan en la falta de alteraciones cardíacas y en la leucocitosis con neutrofilia que se evidencia en el laboratorio. Además, el síndrome de shock tóxico es una entidad que se ve principalmente en pacientes adolescentes. Por último, a diferencia de lo que vemos en PIMS, en la fiebre reumática son frecuentes las linfadenopatías y rara vez se presenta la inestabilidad hemodinámica.
A futuro queda pendiente resolver principalmente dos cuestionamientos. El primero de ellos es a qué se debe la baja incidencia de esta patología. Esto puede ser por una pobre respuesta de anticuerpos en la población pediátrica, una baja afinidad del virus por la mucosa, dado por una menor expresión de los receptores de la enzima convertida en angiotensina 2 en niños, o por la baja exposición de esta población al SARS-CoV-2, lo cual, como se explicó anteriormente, está directamente relacionado con el desarrollo de PIMS. Por otro lado, las diferencias raciales también no son objeto de estudio, ya que esta patología afecta más a la raza negra y a hispanos que a la población asiática. Cabe destacar que la población asiática tiene una mayor incidencia de la enfermedad de Kawasaki, siendo esta una diferencia entre enfermedad de Kawasaki y PIMS. Las diferencias raciales pueden deberse a la mutación D839 hallada en la cepa europea, lo cual genera que el virus tenga una mayor afinidad por el TCR. Otra de las causas puede ser la variación genética, la cual regula el clearance de los complejos inmunes y la función de las células B y T, y puede favorecer el desarrollo de la inflamación. Por último, es importante considerar la diferencia de microbiota entre las distintas etnias. La microbiota tiene un rol en las enfermedades postinfecciosas inmunomediadas. Las diferencias entre PAMS, DAMPs y toxinas liberadas por las células infectadas están asociadas a distintas manifestaciones clínicas y a distinta duración de los síntomas. Concluyendo, podemos decir que, si bien en la población pediátrica la infección por COVID-19 es de características clínicas leves a moderadas, el síndrome inflamatorio multisistémico es una entidad que debe ser considerada más allá de su baja prevalencia debido a su gran gravedad. Por otro lado, si bien se trata de pacientes críticos, la tasa de mortalidad de esta patología es baja. PIMS es una entidad que comparte características clínicas y de laboratorio con otras afecciones pediátricas, tales como enfermedad de Kawasaki, síndrome de shock tóxico, fiebre reumática y síndrome de activación macrofágica, por lo cual es importante un correcto diagnóstico diferencial. La raza, la etnia y la epigenética juegan un rol en la relación virus-huésped que determinaría el riesgo de desarrollar PIMS. Hacen falta más estudios para dilucidar completamente la patogenia de esta enfermedad, lo que permitirá un tratamiento y un manejo más adecuado de los pacientes. Esta fue la bibliografía utilizada para la realización del Ateneo. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y a nuestros compañeros de residencia por escucharnos otras 1000 veces más y hacernos sugerencias para mejorar la presentación.